Buenas a todos, ya estamos aquí con la nueva Creality Spark i7, una de las nuevas impresoras para principiantes más destacadas de lo que llevamos de año. Entonces, ¿qué tal funciona esta impresora? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué mejoras significa con los modelos que teníamos anteriormente en este mismo de gama y objetivo de impresora? Bueno, pues quedaos porque vamos a desentrañarla a fondo y vamos a contaros qué pruebas hemos hecho y qué tal nos ha funcionado y qué significa todo esto en el mercado actual. Así que bien, empezamos. Vamos a ver la interfaz de la máquina, los puntos fuertes y las novedades que Creality propone con esta máquina, los cuales van especialmente ligados a la gestión multicolor y al uso de la inteligencia artificial integrada. Y después de los resultados que hemos obtenido, vamos a darnos una opinión basada en todo esto. Más 2 o 3 cosas sobre información que os van a interesar bastante al final del vídeo. El vídeo que estáis viendo es el unboxing de la máquina, no es mío, es de mi compañero, por lo cual él sabe muchísimo más y es uno del equipo técnico que tenemos en Polyfab 3D. Un unboxing bastante rápido de realizar, honestamente, en 5 minutos creo que mi compañero ya lo tenía todo hecho y estaba preparado para imprimir. Sinceramente, el proceso completo fue como unos 20-25 minutos. Y porque el compa iba despacito porque le gusta mucho esto y estaba observando cada detalle. Porque bueno, que yo también he montado la máquina fuera de cámaras y puedo decir que la sensación es exactamente la misma. Apenas que mires el manual de uso y de instrucciones, la máquina se monta prácticamente sola. Son 4 cables lo que hay que conectar, es súper sencilla y prácticamente es que es intuitiva. O sea, a la que tengáis la caja en casa es que a los 20 minutos maximísimo estáis imprimiendo algo. Cuando tienes la máquina delante y la puedes palpar y saber de qué está hecha y cuáles son los componentes y los materiales, se puede ver que es muy buena máquina. El chasis está reforzado con buenos elementos que os van a permitir ser muy precisos. Esta máquina es realmente una digna heredera de la Creality Ender 3. Estas son palabras mayores porque es una de las impresoras más vendidas de la historia. Pero ya se ha acabado la serie Ender y ahora empieza la era de la serie Spark. En esta máquina encontramos los raíles para el eje X, las varillas para el eje Y y la cama adhesiva de PEI que ya se ha convertido en un estándar para la industria de impresión 3D. Y por el lado del multicolor podemos ver que tenemos un sistema que ya se acerca mucho al CFS, o sea, al sistema de las impresoras grandes de la serie de K2, o al menos en su funcionamiento, que sigue siendo igual de fácil de utilizar. Además tenemos unas bolsitas que nos permiten almacenar los filamentos y evitar los problemas de la humedad. Que vamos, os lo enseño. Un par de bolsitas de silicio y vas a ahorrar un montón de problemas y de dinero en problemas de calidad del filamento. Porque no te vas a dar cuenta casi hasta que empieces a imprimir. No, realmente hasta que termine la impresión y durante el proceso. O sea, cuando ya no hay vuelta atrás. Tenemos una pequeña pantalla que está situada a la derecha de la máquina con una muy bonita interfaz. Es muy bonito de navegar, es muy fluido y se acerca un poco a la experiencia que podemos conocer con las K1 o las K2. Así que es de agradecer que aunque esta sea una máquina más pensada para principiantes o seguro que sí, con menos potencia, la experiencia de usuario siga siendo tan reconfortante. Además que sigues teniendo acceso a un montón de submenús, como el típico de qué cosas has imprimido, cuáles tienes en la memoria, los filamentos y un montón de ajustes para calibración y otras cositas de los ajustes. En cuanto a las especificaciones y en los términos de la plataforma de impresión, tenemos una cama de 26×26 con una altura de impresión máxima de 25,5. En cuanto a la velocidad de impresión, podemos imprimir hasta 500 milímetros por segundo, con una aceleración de alrededor de 10.000 milímetros por segundo. Así que francamente esto ya significa una buena base. De hecho, imprime bastante rápido. Para todo lo que imprimís objetos grandes, esto siempre va a ser una gran ventaja en la producción. Pero que esta velocidad también está implicada en el cambio de filamento en la impresión multicolor, por lo cual al ahorro de tiempo se ahorra aún más en este proceso que acumula casi todo el tiempo de proceso, que es el cambio de filamento. Que el sistema multicolor y este cambio de filamento también es uno de los puntos más importantes de esta máquina, porque en su concepción ha sido ideada para ahorrar todo el material posible con el cambio de filamento. Y depende con qué máquina compares esta dentro de la misma gama, la purga que se genera en una impresión multicolor puede significar hasta un 50% menos con el mismo modelo. La novedad que podemos encontrar en esta impresora está relacionado con el eje X. Este es el eje X y aquí, justo aquí, hay una cámara. Esto es para monitorear en tiempo real cómo va la impresión, pero además es que hay inteligencia artificial. Además de poder conectarla al teléfono, con el ordenador y vamos. Todo el ecosistema de Creality sigue dentro de esta impresora. Y como buena impresora de buena generación, esta misma inteligencia artificial que acabamos de comentar es capaz de más o menos detectar si la impresión va bien o no. Y en caso de que no lo haya, la impresora va a parar por sí sola, evitando pérdidas de filamento e incluso averías de esta misma.
Y os puedo confirmar que esto es verdad porque mandé mal una impresión y casi me cargo la impresora. De hecho, aquí hay unas marcas, pero se salvó ella sola. Pero eso significa al final que podéis estar muy tranquilos cuando lancéis una impresión, porque la propia dirigencia de la máquina va a ser la que maneje que todo esté saliendo bien y, independientemente del resultado, va a minimizar que el proceso nos salga lo peor posible. Estos problemas que tenemos en el pasado, de que se crease una burbuja de PLA aquí en la boquilla y después tener que estar dándole con el secador para quitarla, vamos a intentar dejarlo en el pasado entre todos. Otra pequeña integración, que parece una tontería, pero mola un montón, es una pequeña tira de luces LED justo aquí, que ahora, porque está apagada, vamos, que cuando está conectada hay un arco iris sujetando la impresora, por lo cual queda bastante resultón a la vista. Que no sé vosotros, pero a mí me mola cuando una impresora es bonita y queda chula. Va a ocupar mucho espacio en la casa o en la oficina. Que sea visual, por favor. Y un nuevo punto súper importante y que también mola un montón es que tiene un modo nocturno. Esto no significa que la interfaz se vuelva más oscura de lo normal. Esto no es tu teléfono. Al seleccionar esto, lo que va a hacer es que la impresora cambie los ajustes para hacer el mínimo ruido posible. Eso significa que va a imprimir un poquito más despacio, que los ventiladores van a ser menos potentes y que la luz LED no funcione. Pero esto lo que va a hacer es permitir usar la impresora a horas de la noche y para los que os guste mandar algo a imprimir e encontrarlo por la mañana, va a hacer que todo el mundo en la casa siga descansando correctamente. Por lo cual es una novedad que a no todo el mundo le va a hacer falta, pero que no molesta a nadie. Y a los que les haga falta van a estar súper agradecidos. Os pongo un ejemplo en la pantalla porque hemos comparado el uso normal estándar y el uso en modo nocturno y veréis que no hay color. Francamente, este es un modo excelente y una muy buena característica añadida por Creality. Vale, pues vamos a hablar del sistema multicolor. Este en concreto es el CFS Lite. Por un lado encontramos lo que ya esperaríamos de un sistema multicolor, en este caso de los CFS. Añades el filamento automáticamente y es la propia máquina la que se asegura de que lo coja bien. Tiene detectores también para saber si la bobina se está atascando o bien si está bien colocada en su sitio. Todo esto que poco a poco se está convirtiendo en un estándar, pero que en una impresora de estas características y de este precio no le exigiría al público que tuviera. Entonces, esto al final lo que se traduce es en comodidad y en tranquilidad de que cuando lances algo, la impresión funcione correctamente. Porque nos ponemos en la situación de que si hay un problema con el filamento, el resto no va bien. Igual que si va algo mal con la impresora, ella misma lo detecta. Esto, al final, es un sistema complejo preparado para ponerte la vida mucho más sencillo. Seguimos teniendo en cada puerto de filamento dos luces LED, una blanca y una roja, para indicar el estado del filamento. Si es roja, ponte alerta porque algo tienes que hacer. Y si es blanca, a funcionar. También en estos casos la impresora te va a ayudar todo lo posible. Tienes sus maneras para avisarte si el problema está dentro del CFS, en el tubo PTF, o simplemente te doy una idea general y tienes que tocar un poquito las cosas. Pero bueno, lo compramos. También por esta parte podéis notar que la máquina tiene un utensilio para purgar la boquilla. Y también por esta parte de atrás tenemos un pequeño cepillo de silicona el que va a hacer que limpie la boquilla antes de empezar la impresión y antes de empezar a imprimir en la cama. Esto para asegurarse de que no hay nada en la boquilla que haga que el proceso se estropee. Porque no hay nada que moleste más, además, cuando el proceso empieza mal. Hay una opción para que la impresora se calibre automáticamente antes de cada inicio de impresión. También la podéis desactivar, eso ya al gusto. Lo que sí que va a hacer es una prueba de autocalibración para crear la malla y poder empezar a imprimir correctamente. Esto todo viene para cartografiar lo que es el espacio y poder empezar la impresión. También vais a tener el modelado de entrada, lo que también llamamos input shaping. Esto significa que la máquina empezará a vibrar ya sea una vez o si la configuráis en cada inicio de impresión. De este modo compensará las vibraciones porque efectivamente si colocáis la máquina en un banco de trabajo que no es estable o en una mesa que puede seguir las vibraciones de la propia máquina, como puede ser un escritorio, la máquina va a compensar automáticamente esas vibraciones para evitar tener ondas en nuestras piezas o defectos visuales. Así que esto es lo mismo, es un punto de calidad enorme que va a asegurar nuestras impresiones. Esta es un poco la idea general, pero vamos a pasar a los highlights de la máquina. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? No quiero repetirme, pero vamos a marcar otra vez algunas cosas que ya hemos mencionado, porque no nos hemos guardado nada en el carcas. Y ya que pasamos por estas cosas otra vez, vamos a permitirnos señalar el por qué molan tanto en una impresora de este rango de precio. En primer lugar, acabamos de hablar de ello, que es el sistema multicolor, el CFS Lite. En nuestra opinión personal, un sistema multicolor al lado de la máquina es mejor que ponerla directamente encima de la propia máquina. Porque al final, todos estos sistemas, aunque queden muy guay en las fotos promocionales, es un peso que significa que en un sistema multicolor de 4 filamentos son potencialmente más de 4 kilos de pesos sobre el chasis, lo que con el tiempo va a generar deformaciones y vibraciones totalmente innecesarias.
Y lo mismo, esto al final se traduce en peores impresiones, por lo cual esto es un gran punto fuerte. También, por otro lado, tenemos la pantalla, que es de gran calidad y es súper fácil de utilizar. Y lo que os decía antes, es que da gusto utilizarla. O sea, que da igual en qué rango de precio estamos hablando, una impresora 3D al final es una inversión y queremos la máxima satisfacción en ello. Y estos detalles de que de verdad estás comprando un producto de calidad siempre son bien recibidos. Volvemos a mencionar la cámara integrada con inteligencia artificial, que esto me parece que es solo el primer paso de lo que va a ser un gran futuro. Y que es de agradecer que una máquina de estas características ya lo tenga incluido. Pero hablando de IA, no es la única IA que viene integrada. QBMX es una IA que Creality pone a nuestra disposición a través de Creality Cloud, que es la aplicación para teléfonos de Creality. Y que punto súper chulo, vais a poder generar vuestros propios modelos 3D a partir de fotos y cositas más oníricas. Francamente funciona súper bien y es muy fluido de usar. Dentro de esta aplicación, las únicas cosas que podemos considerar contratiempos es la conexión a internet, que a lo que falla un poco al estar moviendo tal cantidad de datos, sí que puedes notar ciertos lags o tirones. Pero es lo que hay de momento. Bastante potencia estamos utilizando para el ecosistema que tenemos. Vamos a hablar del laminador ahora, del slicer, del software que utilizamos para conectar las impresiones con la máquina. Esta máquina se posiciona realmente como una máquina muy sencilla de utilizar, pero muy sencilla. La instalación es un momento, Creality Cloud, la aplicación es súper cómoda de utilizar y te da un montón de opciones directamente, aún sin ordenador. Además de la cantidad de cosas que puedes monitorizar desde tu teléfono en tiempo real. Y yendo al slicer, nada ha cambiado en sí, sigue siendo Creality Print con los parámetros y la interfaz que ya conocemos, con todas sus opciones disponibles. Aviso a navegantes también, que estemos diciendo que es una máquina fácil de utilizar, no significa que no sea apta para intermedios avanzados o profesionales. Lo que estamos diciendo es eso, que es súper fácil de utilizar y ya dependiendo de sus características puede ser ideal para algunas cosas y quedarse cortas para otras. Pero dentro de lo hace, lo hace muy bien y es súper fácil llegar a la máxima calidad de impresión de esta máquina. Y os podéis imaginar cuál es uno de los puntos negativos que mencionaría de esta máquina. Es que es una impresora abierta, así que al final los materiales más técnicos como ABS, ASA y todo lo que ya conocemos no se podrían imprimir o tendría muchos problemas. Ahora, también os digo que con meter la impresora dentro de una caja para mantener la constante de la temperatura más o menos fija, debería funcionar, porque el hardware soporta estos materiales. Y ahora volvemos a un punto muy importante y que, según que lanzamientos de este año, se está hablando mucho en la impresión multicolor, es la purga y los desperdicios. Este sistema está pensado para minimizar al máximo las purgas e incluso utilizar los filamentos de purga lo máximo posible. Es decir, en lugar de purgar al vacío, que esto lo que significa es que es material perdido, sin más, o sea, todo esto, ese filamento lo podríamos utilizar en los soportes e incluso en el relleno de la pieza. De esta manera se evitan grandes pérdidas de material y se aprecia muy fácilmente en modelos grandes. Al final han salido del paso con un resultado que implica muy pocas purgas en comparación con lo que conocíamos con las antiguas máquinas de Creality e incluso con las máquinas de otras marcas. Lo interesante es que todos nosotros podemos jugar con este algoritmo desde el slicer. Es indicar, bueno, he notado que en este color se generan muchas purgas. O incluso decir que para ese modelo se podría utilizar un sistema de purgas diferente. Esto nos permite el control, también un poco entre comillas, de lo que vamos a desperdiciar. Tenemos más control sobre ello sin necesidad de conocimientos tan técnicos o avanzados. Y de nuevo, ¿en qué se traduce esto? En dinero ahorrado al salvar más material y haciendo casi nada en sí. Vamos a volver a otro punto que lo he dejado un poco en tierra de nadie y que realmente mola un montón, que es la inteligencia artificial QBMX. Vamos a volver un poco a hablar de un tema que he dejado en tierra de nadie y que realmente mola un montón, que es la inteligencia artificial QBMX, que es la que os permitía generar vuestros propios modelos a partir de una foto. Es que es una pasada, es que solo decirlo me vuela la cabeza. Este es un punto importante que no se menciona mucho, pero que sabemos que es muy importante para algunos de vosotros y tiene que ver con la confidencialidad. Creality indica en los términos y condiciones que cuando usa una foto que le habéis pasado solo se va a utilizar durante el proceso. Después de ello, la van a eliminar de sus servidores para que no quede rastro ninguno. Estamos en unos tiempos que la huella digital ya es inevitable, pero es que mucha gente la utiliza en nuestra contra cuando estamos confiando en sus servicios. Y que venga Creality con esta opción, que ni siquiera es una opción porque lo hacen por defecto, es bastante guay y es de agradecer. Todo este tema de confidencialidad y datos privados en Internet mola mucho. Os recuerdo solo rápidamente, antes de pasar al siguiente punto, que el modo nocturno lo mola todo y si tenéis que dormir en la misma habitación donde hay una impresora, dadme las gracias después en los comentarios. Vale, pruebas de impresión. ¿Cómo ha sido utilizada esta impresora? ¿Cómo se ha testeado?
Por el lado de las impresiones, imprimimos un pequeño Benchy, que es un poco la tradición cuando se prueba una máquina nueva. Salió en unos 20 minutos, muy limpio, nada que decir al respecto. Por este lado no hay que preocuparse, podemos ver que la máquina imprime bien al Benchy, incluso en la parte delantera del casco, ya que en general esta zona es la que te indica si hay algún problema de ventilación o si la máquina no ventila lo suficiente. En cuanto a las impresiones multicolor, hemos realizado algunas de diferente tipo, pero al final hemos ido a probar los mismos puntos. Se han realizado algunas pruebas mostrando un poco los volúmenes de purga utilizados para cada impresión. Podéis ver que efectivamente hay una reducción bastante importante de las purgas y de los residuos que se generan durante la impresión. Y francamente, diría que para aquellos que fabrican figuras o hacéis cosplay y cosas por el estilo, puede ser muy ventajoso poder sacar un producto ya coloreado por todas partes, casi terminado, gracias a esta máquina. También intentamos imprimir filamentos un poquito más técnicos, los flexibles, como el TPU. En este caso la máquina no tuvo grandes problemas, lo único que tienes que hacer es no poner el TPU dentro del sistema multicolor, que a día de hoy sigue sin ser compatible uno con otro. Pero no con el CFS, con el AMS y con cualquier sistema multicolor que no sea prácticamente colgar el filamento y que sea la propia máquina la que tire de él. Visualmente es bastante fácil de saber cuál es uno y cuál es el otro. Pero vamos, que tranquilos que con la máquina ya viene el soporte para sujetar algunos filamentos sin el sistema multicolor, por lo que no hay problema. Es cambiar un ajuste en la pantallita. Y a la abeja la voy a poner aquí. Honestamente, para este rango de precios, la máquina ofrece un montón de cosas. Impresión de materiales flexibles con gran facilidad. Gestión bastante notable de las purgas y del sistema multicolor en sí, no nos vamos a engañar. Los diferentes sistemas de detección de problemas que tiene la impresora por todas partes. La personalización de la máquina, un poco entre comillas, de la interfaz. Además de las herramientas anexas que hay alrededor, como el Cube Mix. Francamente, en este rango la máquina es muy interesante y ofrece unas prestaciones excelentes, incluso en términos de velocidad, ojo. Así que con todo esto no puedo hacer otra cosa que no sea recomendarla. Así que por todo esto, esta impresora podría estar perfectamente en una lista de recomendaciones. Pero no es solo todo lo que reduce. Vamos a los puntos negativos. No te caigas. Si te he puesto aquí antes es por algo. Aquí, que te vea la gente. El primer punto, y que no va a ser una sorpresa para nadie, además que ya lo hemos dicho antes, es la carencia de materiales técnicos. Cuando ya te metes en un NASA, un ABS, y no te quiero ni decir lo que es un fibra de carbono o fibra de vidrio. El primer punto, y que no va a ser una sorpresa para nadie, es la falta de materiales técnicos. Ya no vamos a hablar ni del ABS-A ni del ASA, es que directamente no te vayas ni a un fibra de carbono ni a un fibra de cristal. ¿Qué es lo que decimos? Esto no pilla sorpresa a nadie, es una impresora cerrada, no está pensada para eso. A menos que tengáis un cerramiento, esta impresora no trae una solución para ello. Pero es que lo que os digo, no creo que sea una impresora que esté centrada en esa idea. Segundo punto negativo, que tampoco es una sorpresa y lo lleváis viendo todo el vídeo, lo dejo por aquí ya que quede como más dramático. Con las purgas, y es que aunque el sistema haya mejorado todos los desperdicios que se pueden generar, sigue habiendo purgas. Siempre y cuando una máquina siga generando purgas, tenemos que decir que es una cosa negativa. Entendemos la situación técnica de la industria, pero sigue estando ahí y sabemos que con el tiempo esto desaparecerá. Pero ahora mismo se dice y no pasa nada. Toda la comunidad va a agradecer el esfuerzo de optimizar y reducir todo esto lo máximo posible y ya estaría. Seguimos a la siguiente. Y si habéis estado atentos al vídeo, hemos dicho otra cosa que no es necesariamente mala, pero seguro que no es positiva, que es el uso a distancia de la máquina. Cuando queráis confirmar modelos que queréis imprimir, tenéis que ir físicamente a la máquina para aceptar. De igual manera que cuando ha terminado la impresión y físicamente tenéis que pulsar en la pantalla para aceptarlo. No es negativo. O sea, lo digo y no me enfada, no me genera nada negativo en sí, pero podría no estar esa opción. Entendemos que los motivos detrás de esta confirmación es que tú personalmente estés con la máquina y seas responsable de decir, vale, podemos terminar o seguir con la siguiente impresión. Pero no hace falta, los usuarios de las impresoras 3D somos bastante más avispados. Espero, al menos los que estéis en impresora 3D, lo sois. Esto puede suponer una traba un poco cuando estás encadenando una impresión tras otra o cuando quieres programar un poco o otros tipos de circunstancias. Al final esto no es una opción que te esté dando más opciones. Incluso te estaría limitando un pelín. Vale, en conclusión, yo estoy muy contento con la máquina. No hemos tenido ninguna dificultad en particular. Los únicos problemas que hemos podido tener usando esta máquina pueden venir más relacionados por el filamento, por la bobina que lo sujetaba, por cualquier otra cosa, con la adhesión, que sin mucho pegamento, sin nada. Son cosas ya casi externas a la máquina, un poco más de lo que es la impresión 3D, más allá de la máquina que estás utilizando. Porque no olvidemos que la máquina no lo es todo. La varita no hace el mago.
Pero lo que respecta a la máquina, no hubo fallos, incluso los evitó y fue súper fácil de utilizar. La máquina está muy pensada para acompañar al usuario, poner las cosas fáciles, avisarle de cosas, evitar problemas y cuidar la experiencia de impresión 3D lo máximo posible. Toda esta facilidad y acompañamiento hace que la máquina sea ideal para un usuario con cero experiencia, porque entre los manuales y los propios notificaciones que te manda la impresora con la pantalla y con el CFS, es que te va guiando de la mano, te va dando paso a paso lo que tienes que hacer. Y eso te quita mucha incertidumbre y te da mucha seguridad. Pero ojo, que ya lo hemos dicho, esto no va solo pensado a un público muy novato. Se puede utilizar a nivel experto sin ningún problema. Los que sois más expertos y busquéis algo muy preciso cuando imprimís en 3D, lo que necesitáis son opciones mucho más avanzadas. Y el slicer os lo va a dar sin ningún problema y la máquina va a ser capaz de aguantarlo, siempre y cuando no sea un material técnico sin capota. Pero por el resto del músculo podéis confiar en ella, y por el precio, y por las dimensiones, y por la velocidad, podéis darle un ojo que depende de lo que queráis imprimir, puede ser una gran opción. Y es que ya me siento incómodo al hacer un vídeo si no lo menciono, pero prototipado rápido. Y simplemente para rematar el vídeo vamos a mencionar las herramientas anexas que hay. No solo es el Creality Cloud, que es la aplicación para controlar la impresora a distancia y que mola un montón, también son las inteligencias artificiales, que no solo es la que quita problemas, sino también la que queda más resultona a la vista, que es la que genera modelos, además de la librería de diseños que ya cuentan dentro de Cloud y de todo lo bien que se utiliza el Creality Print. Que repito, esto viene de la mano con la impresora, pero no viene necesariamente implícito en la impresora. Y que a nivel de usuario tengas este ecosistema que funcione y trabaje para ti, siempre se agradece. Entonces, realmente, con lo bien que ha salido esta máquina, lo que estoy deseando es ver lo que prepara Creality para el futuro, tanto a nivel tocho como la siguiente versión de la Spark. Y por último, solo recordaros que en Polyfab 3D somos expertos en impresión 3D y fabricación digital. Entonces, si tienes alguna duda de qué máquina te viene mejor a ti, depende del presupuesto o tus necesidades, no dudes en contactar con nosotros y te vamos a aconsejar de la mejor manera posible. En la web tienes un comparador para ver las diferentes características de las impresoras a nivel real, pero es que al mail y al teléfono también puedes contactar directamente con nosotros para pedir presupuestos, consejos o cualquier cosa que necesites de cara a una compra o simplemente para mejorar tus impresiones. Tienes un montón de ventajas a la hora de trabajar con nosotros y siempre tienes un equipo humano real trabajando contigo en tu desarrollo. Así que ya llegados a este punto, yo me despido. Soy José de Polyfab 3D. Hasta luego.